En Comitán, Chiapas, antigua Balún-Canán, ciudad de las 9 estrellas o de los 9 guardianes, existe la certeza de que Rosario Castellanos Figueroa es comiteca. Quien hace tal afirmación no se equivoca del todo, pues aunque la escritora nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925, su escritura se forjó como tal en la ciudad de Comitán de Domínguez. Además de que sus antepasados se establecieron en la región de la meseta comiteca Tojolabal, fue en este territorio donde vivió su infancia y adolescencia leyendo en la biblioteca de su padre. De aquella finca de sus abuelos parecen surgir los personajes de Balún-Canán, su primera novela, publicada en 1957. Y es a través de sus páginas que Rosario vive y vuelve siempre a Comitán, siempre a Chiapas.
rasgos de la sabiduría ancestral se esparcen en la novela Balún Canán, especialmente al hablar del respeto que los pueblos originarios profesan a los 4 elementos de la naturaleza, a los árboles y a ciertos animales que se consideran venerables, intocables. Los guardianes de los montes los veneran como seres especiales, seres sagrados. Uno de los 9 guardianes de Balún Canán, la antigua Comitán, es el viento. Este elemento aparece en reiteradas ocasiones en la novela como una poderosa y majestuosa deidad. ¡Qué alrededor tan inmenso! Una llanura sin rebaños, donde el único animal que trisca es el viento. Y cómo se encabrita a veces y derriba a los pájaros que han venido a posarse tímidamente en su grupa. Y cómo relincha, con qué libertad, con qué brío. Ahora me doy cuenta de que la voz que he estado escuchando desde que nací es esta. Y esta la compañía de todas mis horas. Lo había visto ya en invierno, venir armado de largos y agudos cuchillos y traspasar nuestra carne acongojada de frío. Lo he sentido en verano, perezoso, amarillo de polen, acercarse con un gusto de miel silvestre en los labios. Y anochece dando alaridos de furia y se remansa al mediodía, cuando el reloj del cabildo da las 12. Y luego toca las puertas y derriba los floreros y revuelve los papeles del escritorio y hace travesuras con los vestidos de las muchachas. Pero nunca hasta hoy había yo venido a la casa de su albedrío. Y me quedo aquí, con los ojos bajos, porque la nana me lo ha dicho, es así como el respeto mira a lo que es grande. Es hora de regresar a Comitán. Apenas llegamos a la casa, busco a mi nana para contarle la noticia. ¿Sabes? Hoy he conocido al viento. Ella no interrumpe su labor. Continúa desgranando el maíz, pensativa y sin sonrisa, pero yo sé que está contenta. Finalmente responde: eso es bueno, niña, porque el viento es uno de los 9 guardianes de tu pueblo.
La antigua Baluncanán, nombrada después Comitlán, que significa lugar de alfareros, fue fundada cerca de un manantial. Esa fuente cristalina era el abrevadero de un puma que guió a los celtales originarios, descendientes de los mayas, hasta aquel afluente de agua dulce que aún existe y hoy es conocido como el barrio de La Pila, corazón de este poblado. El agua fue el primer signo de que ahí debían establecerse. La segunda señal la hallaron en las proximidades donde se levantaba majestuoso el árbol sagrado maya, la ceiba, deidad protectora de los pueblos ancestrales. La ceiba, augurio de un buen destino. Ceiba que disemina mi raza entre los vientos, sombra en la que se amaron mis abuelos. Bajo tus ramas, deja que mi canto se acueste. Padre de tantas voces, protégeme.
me lleva de la mano por la calle. Las aceras son de lajas, pulidas y resbaladizas, y lo demás es de piedra, piedras pequeñas que se agrupan como los pétalos en la flor. Los balcones están siempre asomados a la calle, mirando subir y bajar y dar vuelta en las esquinas. Debe ser tan bonito estar siempre como los balcones, desocupado y distraído, solo mirando. Cuando yo sea grande. Ahora empezamos a bajar la cuesta del mercado. Adentro suena el hacha de los carniceros y las moscas. Zumban, zumban torpes y saciadas. Tropezamos con las indias que tejen pichulej sentadas en el suelo. Ellas conversan en su curioso idioma, acesante como de ciervo perseguido. Vamos esquivando los charcos. Anoche llovió el primer aguacero, el que hace brotar esa hormiga con alas, que le decimos sisín. Alguien tritura un puñado de cacao y en los zaguanes abiertos entra una muchacha que lleva un cesto sobre la cabeza y grita, temerosa de que salgan los perros, temerosa de que salgan los dueños. ¡Mercantanales! ¡Mercantanales! Las horas del recreo, los sitios del recreo, corredores de haciendas, casas citadinas, el llano del Icalococ, donde los niños van a volar papalotes. Y bueno, las celebraciones de los santos del pueblo. San Caralampio, que siempre quería sobrepujar a todos los santos en esplendidez y que al aviso respondía con la puesta en movimiento de una peregrinación grandísima en la que cada uno llevaba el cirio de mayor peso, la palma de más tamaño y el manojo de flores de mayor opulencia. Sí, en Comitán celebramos muchas fiestas anuales, pero ninguna tan alegre, tan animada como la de San Caralampio. Tiene fama de milagroso y de lejos vienen las peregrinaciones para rezar ante su imagen, tallada en Guatemala. Esa imagen que lo muestra de rodillas, con grandes barbas blancas y resplandor de santo, mientras el verdugo se prepara para descargar sobre su cabeza el hachazo mortal.
En toda nuestra región hay creencias mágicas y prácticas tradicionales que datan de muchos siglos atrás. En estos tiempos aún se escuchan viejas leyendas sobre brujos, sobre nahuales, sobre espectros y fenómenos extraordinarios, que quizá hayan brotado del secretismo religioso llegado de otros continentes con el que aquí se encontraba, dando origen a una rica visión simbólica de esta realidad. Todas esas historias no escaparon a la sensibilidad de Rosario Castellanos y quedaron reflejadas en su literatura. Entre los indios se corrió la voz de que a Francisca la había arrastrado el Besulún y que si no se la llevó fue porque ella hizo pacto de servirle y de obedecerle. ¡Ay, San Caralampio bendito! Yo le supliqué por eso que nos fuéramos a Comitán, que nos alejáramos de la finca, pero Francisca me contestó que si yo volvía a decir algo semejante, me iba a hacer daño a mí también. A la sazón, otro ejemplo de Balún Canán es la parte donde describe el acto de curar de ojo, o de azareo, o de dar una soplada, que significa rozar a alguien con aguardiente con la boca, para curarle la turbación del alma, para que así pueda recuperar la paz del espíritu cortado. De pronto doña Amantina cesó de girar y llenándose la boca de trago en el que previamente se habían dejado caer hojas de romero machacadas, sopló sobre Matilde hasta que el aguardiente escurrió sobre su pelo y resumó en la tela del vestido. Y antes de que el alcohol se evaporara, la envolvió en su chal. Pero Matilde no reaccionó. Es que es mal de ojo. Entonces fue necesario conseguir el huevo de una gallina azarada, y con él fue tocada toda la superficie del cuerpo de Matilde, mientras doña Amantina rezaba un Padre Nuestro. Cuando terminó, envolvió el huevo y unas ramas de ruda y un chile crespo en un trapo, y todo junto lo ató a la axila de Matilde para que pasara el día entero empollándolo. Mi nana me lleva aparte para despedirnos. Estamos solas en el oratorio. Nos arrodillamos ante las imágenes del altar. Luego mi nana me persigna y dice: vengo a entregarte a mi criatura. Señor, tú eres testigo de que no puedo velar sobre ella ahora que va a dividirnos la distancia. Pero tú que estás aquí lo mismo que allá, protégela. Abre sus caminos para que no tropiece, para que no caiga. Que la piedra no se vuelva en su contra y la golpee. Que no salte la alimaña para morderla. Que el relámpago no enrojezca su casa. Porque con mi razón ella te ha conocido y te ha jurado fidelidad y te ha reverenciado. Porque tú eres el poderoso, porque tú eres el fuerte. Apiádate de sus ojos, que no miren a su alrededor como miran los ojos del ave de rapiña. Apiádate de sus manos, que no las cierre como el tigre sobre su presa, que las abra para dar lo que posee, que las abra para recibir lo que necesita, como si obedeciera tu ley. Apiádate de su lengua, que no suelte amenazas como suelta chispas el cuchillo cuando su filo choca contra otro filo. Purifica sus entrañas para que de ellas broten los actos, no como la hierba rastrera, sino como los árboles grandes que sombrean y dan fruto. Guárdala como hasta aquí la he guardado yo, de respirar desprecio. Si uno viene y se inclina ante su faz, que no alardee diciendo: yo he domado la cerviz de este potro. Que ella también se incline a recoger esa flor preciosa que a muy pocos es dado cosechar en este mundo,
que se llama humildad. Para Rosario Castellanos, el lenguaje es una posibilidad de liberación. Para Rosario, el lenguaje es importante porque la palabra tiene sentido en su destinatario. El otro, el que escucha, que entiende y que cuando responde se convierte también en su interlocutor, que escucha y también entiende, estableciendo así la relación de diálogo que solo puede existir entre quienes se consideran iguales, entre quienes se tratan como iguales y se respetan como tal. El lenguaje, el diálogo, que solo es fructífero entre quienes se quieren libres. ¿Quién eres tú? Que traes antifaz de belleza y te ciñes en túnicas de ritmo y de armonía. ¿El mensaje cifrado de algún ángel eres? ¿En la pluma del ave o el vuelo preñado de la abeja? ¿Eres la anunciación? Me llaman viento. Soy el vehículo de las canciones y también de las hojas marchitas en otoño. Comitán, todo entero, como una nidada de pájaro, está a nuestras manos. Las tejas oscuras donde el verdín de la humedad prospera, las paredes encaladas, las torres de piedra y los llanos que no se acaban nunca, y la ciénaga y el viento.